Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Not war. Just peace. Peace forever. Aquí está. Esta es la imagen del día. Solo 2 días después de anunciar que tenía 5.000 misiles rusos para enfrentar el cerco militar de Estados Unidos a Venezuela, su regente autócrata dejó de repartir armas y se presentó ayer ante sus compatriotas con un discurso diferente, pidiendo paz e intentando hacerlo en inglés, con la esperanza de que se le entienda en el portaaviones que se acerca a sus costas. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1. Abogado norteamericano de Gustavo Petro dice que le pedirá a la OFAC los hechos que sustentan la inclusión de Petro en ella para comenzar su defensa. Dan Kovalik dice también que está consiguiendo la representación de las familias de los barqueros bombardeados en el Caribe y el Pacífico para reclamar por sus homicidios ante los tribunales de ese país. Ya no vamos a hablar más de Trump, dijo Petro en su salida de ayer a la plaza pública. Para ser incluido en la lista no se necesitan hechos. Exdirector de la UIAF dice que puede tratarse solo de una opinión del gobierno gracias a la reforma que le hizo a su metodología el gobierno Biden. ¿Y en qué tal esto? Arrancó el juicio al presunto feminicida José Manuel Géneco y su amigo y exabogado fue el encargado de escoger a la gente de la nación en su caso. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Ignacio Gómez, el director de Noticias 1, habló con el abogado defensor de Gustavo Petro ante la justicia de ese país, Daniel Kovalik, que reclama en Estados Unidos por las víctimas de Coca-Cola, Drummond y Chiquita. Comenzará por representar a las familias de los barqueros bombardeados en el Mar Caribe, con base en una jurisprudencia de 125 años, que también les servirá para reclamarle a un tribunal que saque a Petro de la lista Clinton. Contrario a la información difundida en redes sociales, el abogado Daniel Kovalik, que asumió la defensa de Gustavo Petro en la justicia de Estados Unidos, nunca ha defendido a ningún narcotraficante, aunque sí conoce el contexto del país por haber representado a las víctimas colombianas. En mis casos, yo he representado a los demandantes, he representado víctimas de casos de abusos a los derechos humanos que han sido ejecutados con la complicidad de corporaciones de los Estados Unidos. Kovalik interpreta la inclusión de Petro en la lista Clinton como una retaliación al presidente por su posición en defensa de los pescadores que han sido bombardeados en el Caribe. Y asume los dos casos con base en una jurisprudencia del año 1900 en la Corte Suprema llamada Paquete Habana. Ellos decían, nosotros somos civiles, ustedes no pueden atacarnos, y la Corte dijo que sí fue inapropiado, porque lo que es ilegal ante la ley internacional es ilegal en la ley de Estados Unidos. Entonces, hace más de 100 años que la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que lo que Trump está haciendo en el Caribe es totalmente ilegal. Como en Estados Unidos no existe caso criminal contra el presidente colombiano, su estrategia es atacar los documentos oficiales que lo definen como colaborador de narcotraficantes. La primera prioridad que él tiene es frenar estos ataques de Trump a los botes con ejecuciones extrajudiciales. Lo primero que vamos a hacer es tratar de encontrar a esas familias y hacer un caso en contra del gobierno federal por esos crímenes. Pero la defensa de Petro aún está definiendo el camino, pues existen dos alternativas. Petro no es de hecho un narcotraficante, hasta donde sabemos. Puede ser mediante una carta en la que la OFAC digamos que los hechos son inapropiados y puede ir a una corte. Básicamente es lo mismo diciéndoles, miren, la designación es falsa, no está basada en hechos reales. Pero Kovalik es consciente de que no hay que esperar resultados inmediatos. Las ruedas de la justicia dan vueltas lentamente. Nosotros pelearemos esta pelea el tiempo que sea y esperamos tener impactos positivos. Gustavo Petro, mediante un trino en la red social X, anunció que Kovalik será el encargado de demostrar ante los tribunales que no existen razones objetivas para incluirlo a él, y mucho menos a su esposa e hijo, en la lista Clinton. Los analistas de la política y la economía dicen que con esta acción del gobierno Trump, la economía del país no tendría que sufrir más allá de la reducción de sus presupuestos de seguridad y contra las drogas, pero que estaríamos a solo un paso de que afecten al 31% de las exportaciones del país y la más perdurable alianza política que Estados Unidos y Colombia han tenido por décadas.
La suspensión de la ayuda de Estados Unidos en la lucha contra las drogas y la inclusión del presidente Petro y su familia en la lista Clinton generan incertidumbre sobre el impacto que estas decisiones puedan tener en la cooperación bilateral y la estabilidad económica del país. Claramente afecta a diferentes sectores, ¿no? Si específicamente por un lado, el tema de la seguridad pues claramente se ve afectado porque eso implica también temas de armamento, de mantenimiento de helicópteros, de entrenamiento y demás de las tropas. Según Fedesarrollo, las transacciones financieras entre ambos países seguirán normales, ya que las restricciones derivadas de la lista Clinton se limitan al presidente Petro y su familia, que incluso tendrán bloqueadas sus cuentas bancarias en Colombia, según la normativa internacional. Eventualmente esto también podría tener algunas implicaciones en sus cuentas bancarias en Colombia, pero no hay ningún tipo de afectación general para la economía colombiana. La suspensión de la ayuda estadounidense anunciada esta semana no tendría efectos inmediatos sobre la economía, pero sí en materia de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos. Esta reducción de ayudas está muy acotada al tema de la lucha contra el narcotráfico. Si bien los mercados tienden a ser muy sensibles a las tensiones políticas, geopolíticas, Colombia no es el único país que tiene en este momento tensiones con el gobierno del presidente Donald Trump. Sin embargo, un mayor nivel de tensión podría impactar el comercio con el país norteamericano, principal socio exportador del país. Un escalamiento sí puede llegar a ser bastante perjudicial, sobre todo si afecta los aranceles, ¿no? Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, el 31.6% de las exportaciones van a Estados Unidos. Según la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham, para 2026 el Congreso de Estados Unidos había proyectado más de $200 millones en ayudas para Colombia, principalmente en seguridad, lucha contra el narcotráfico y financiamiento militar. El nuevo director de la UIAF, al igual que otros funcionarios del gobierno, se solidarizó con el presidente. El exdirector de esa entidad, Alberto Lozano, explicó que la lista Clinton, que en este caso debía llamarse lista Biden, no implica una acusación ni la existencia de actos criminales del presidente, sino una opinión del gobierno de Estados Unidos sobre su gestión frente al narcotráfico. Alberto Lozano, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, entre 2003 y 2006, explicó que la inclusión de Gustavo Petro, algunos miembros de su familia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la lista Clinton no es necesariamente porque tengan unas pruebas que confirmen la vinculación del presidente y su familia con el tráfico de drogas, sino por tomar decisiones que faciliten, a juicio de las autoridades norteamericanas, el comercio de narcóticos. De Gustavo Petro se deja clarísimo cuáles son sus actos políticos o sus actos de gobierno o su ideología, que para ellos genera un riesgo, pero no hay hechos concretos, casos, nada diferente. La lista desde los años 90 se denominó lista Clinton, pero tuvo una actualización en 2021, durante la administración de Joe Biden, ante el aumento del tráfico de fentanilo, por lo cual se ampliaron las razones para que una persona fuera incluida en la lista que lo bloquea del sistema financiero. Acá no estamos hablando de carteles de la droga, las FARC, los paramilitares, lo que estábamos acostumbrados, las mulas, las lanchas rápidas, no. La droga contra el fentanilo son grandes industrias químicas internacionales. La creación de esta figura de choque para combatir el narcotráfico la explica el exdirector Lozano. Empezamos en la época del cartel de Cali, donde existía una norma muy poderosa que se llamaba la lista Clinton, pero ahora estamos frente a otra norma todavía más poderosa y más compleja. Se está diciendo, con un lenguaje muy amplio, que sus conductas pudieron haber generado un riesgo que impacta el narcotráfico. Para que una persona sea retirada de la lista, debe interponer acciones judiciales en los Estados Unidos, en un proceso que vaticina el exdirector de la UIAF podría extenderse más allá del actual periodo presidencial, es decir, posterior a agosto de 2026. El presidente respondió a la inclusión de él y su familia en la lista Clinton en su discurso en la Plaza de Bolívar anoche. Recordó que él hizo su carrera política denunciando a los parapolíticos y a la mafia y aseguró que esta sanción corresponde a un plan de ellos. Y de salida prometió que en su gobierno ya no se volverá a hablar de Trump. Por eso, esta reunión en la Plaza de Bolívar tiene un objetivo, que no es solamente hablar de Trump. Ya no volveremos a hablar más
de él en este gobierno. El presidente Gustavo Petro, 3 horas después de conocer que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo haya incluido en la lista Clinton, advirtió en la Plaza de Bolívar lo injusto que para él haya sido que Trump no haya reconocido su política antidroga. No tengo $1 en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme, no tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos. Petro respondió a los argumentos de la OFAC que lo relacionó con el cartel de los soles. Aquí fueron grupos de empresarios y de políticos que yo diría también son de mentiras a buscar que la extrema derecha norteamericana tomara sanciones sobre Colombia y sobre su presidente. Esos, señor Trump, que ahora son sus aliados, se lo voy a decir con todas las letras, son la mafia de Colombia. Según Petro, un exmandatario colombiano estaría detrás de las sanciones de Estados Unidos. Su aliado es un expresidente que se crió entre la mafia del cartel de los Ochoa, de Pablo Escobar. Petro dijo que se están desarrollando planes en su contra, como ya ocurrió en el pasado contra miembros de las FARC, ayudados por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pueden tener a sus señores de la DEA reunidos en este momento en Barranquilla, viendo cómo se construye un entrampamiento contra el presidente Petro. Hoy en un mensaje de X, Petro reveló que hubo otras reuniones de narcotraficantes para afectar su gobierno. La Junta del Narcotráfico quiere que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y lo está logrando. Según el presidente, esas acciones y las sanciones en su contra hacen parte de un plan orquestado para afectar las próximas elecciones. Aunque la concentración de seguidores del presidente ayer tenía por objeto la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el tema forzado fue la inclusión de él en la lista Clinton. En su mayoría respaldan la reacción del presidente, pues consideran que la actitud de Trump fue un insulto al país y a sus ciudadanos. A Petro lo pueden acusar de verborreico, de echar mucha carreta, de traer historias que no tienen aplicación en lo que se le está preguntando, pero jamás a ninguna persona, ni siquiera en Colombia, ni siquiera la oposición, lo habían acusado de ser líder del narcotráfico. Miles de personas se congregaron ayer en la Plaza de Bolívar para escuchar al presidente Gustavo Petro, quien respondió a las acusaciones de Donald Trump, luego de ser incluido junto a su familia y al ministro Armando Benedetti en la lista Clinton. Entre consignas y aplausos, los asistentes defendieron la soberanía nacional y criticaron la postura del mandatario estadounidense. Los pueblos de América Latina no pueden ni deben estar intimidados por una potencia que no solamente los desprecia. Sí, sucedió lo que sucedió en Gaza, muy posiblemente el día de mañana pueden venir por nosotros. Otros destacaron el carácter y la independencia que, según ellos, ha tenido el mandatario colombiano. Somos soberanos, tenemos libertad y el doctor Petro y su esposa y su familia es respetable igual que los colombianos. La tensión diplomática generada por Trump fue interpretada también como un ataque político con fines electorales. Están haciendo todas estas cosas para hacer turbias las elecciones que vienen. Tiene que protestar. Y lo ha hecho con dignidad, y no lo ha hecho por él, lo ha hecho por un país. Los asistentes ayer en la plaza coincidieron en condenar lo que consideran una intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia. No tienen ninguna evidencia de que Gustavo Petro sea un narcotraficante. Más que una defensa personal, los asistentes entendieron que la intervención del presidente fue un acto de soberanía frente a lo que consideran un intento de humillación y coincidieron en defender al país y rechazar la injerencia extranjera. Aún los más duros contradictores del presidente en el centro y la izquierda consideran que no existen razones para incluirlo a él en una lista de narcotraficantes y entienden el hecho como un abuso de poder de los Estados Unidos. Que muestren las pruebas si existen. Habituales contradictores políticos del presidente Gustavo Petro rechazaron su inclusión en la lista Clinton y afirmaron que se pueden controvertir sus políticas e incluso su actuar, pero no calificarlo de narcotraficante. Es un abuso de poder del gobierno de Estados Unidos tildar de narcotraficante al presidente Petro, sin ninguna prueba. Las relaciones entre los dos países necesitan cooperación
y mucho respeto. Que es una instrumentalización política de la lista Clinton para censurar o castigar una postura que, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el presidente Petro, tiene derecho a asumir, además porque el presidente ha sido elegido democráticamente. Candidatos a la presidencia y al Congreso, que también han sido críticos del presidente, sentaron su postura contraria a la decisión del gobierno de Estados Unidos. Primero desconoció y desertificó el enorme sacrificio que hemos pagado todos los colombianos en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora incluye al presidente Petro en la lista Clinton después de haberlo llamado narcotraficante. No se conocen ni de rechazos a los ataques o amenazas del gobierno norteamericano a Colombia. En consecuencia, no comparto la decisión del presidente Donald Trump de sancionar a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y a su familia. Afirman que Colombia debe resolver sus discrepancias políticas en las elecciones, pero sin intromisiones extranjeras. El gobierno de los Estados Unidos reconoce hoy que no tiene ninguna prueba de que Petro sea narcotraficante. Lo que sale a decir ahora es que no le gusta la paz total. A mí tampoco me gusta. Pero esa decisión la vamos a tomar los colombianos en las urnas. Esto es un asunto de principio sobre nuestra soberanía. Es decir, los presidentes son pasajeros, pero la soberanía es un principio constitutivo de un Estado como el nuestro. Políticos de derecha sí han justificado la inclusión de Petro en la lista Clinton. El próximo motivo de choque entre Trump y Petro será la extradición del jefe paramilitar alias Araña, cuyo grupo está en diálogos de paz. El vocero del gobierno en ellos dice que aún si él es extraditado, su grupo se comprometió a continuar dialogando, pero aseguró que hay aportes a la paz para evaluar su no extradición. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Giovanni Andrés Rojas Arias Laraña, líder de la organización posguerrillera y paramilitar Comandos de la Frontera, que negocia la paz como coordinadora nacional Ejército Bolivariano. Ahora depende de la evaluación que el gobierno haga de sus aportes a la paz para decidir si lo envía ya a Estados Unidos o aplaza su envío. El presidente de la República podrá disponer la suspensión de la solicitud de extradición, podrá negar la misma o podrá otorgarla. Y en la mesa la Coordinadora Nacional es muy consciente sobre las implicaciones de esa norma. La mesa de negociación conoce de esta norma, pero no da por hecho que se vaya a aplazar su envío, y los negociadores de esa organización no han condicionado la continuidad del diálogo. Hay muchísima expectativa en nuestra mesa, pero nosotros preferimos atenernos a la decisión del señor presidente de la República y no especular sobre qué efectos tendría la decisión que él adopte dentro de las competencias que tiene en uno u otro sentido. Rojas es requerido por una corte del Distrito Sur de California, Estados Unidos, por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, crímenes que habría cometido mientras negociaba con el gobierno Petro y sus aportes a la paz que están siendo evaluados. Estamos a punto de culminar la reglamentación de las zonas de ubicación temporal, en donde se ubicarán alrededor de 120 miembros de esta agrupación, 60 en el departamento de Nariño, 60 en el departamento de Putumayo. Según Armando Novoa, jefe negociador, también adelantan labores en cuanto al apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en Putumayo y en zona rural de Tumaco, Nariño. Mañana a las 8 de la mañana se abrirán las urnas para la consulta interna para que el Pacto Histórico escoja su candidato presidencial y el orden de sus aspirantes al Congreso. El partido dice que la falta de mesas en poblaciones rurales afectará la participación de comunidades indígenas y afro. Para la consulta del Pacto Histórico este domingo, la registraduría habilitó 13.400 puestos y 20.000 mesas de votación en el país. Sin embargo, hay críticas porque en algunas zonas rurales los habitantes tendrán que desplazarse a cascos urbanos para ejercer su derecho. Registramos con mucha preocupación que 4.000 puestos electorales de las zonas rurales del país hayan sido trasladados a cabeceras municipales, lo cual deja en una situación muy difícil a poblaciones de indígenas, campesinos, afrodescendientes para ejercer su derecho al voto. Pese a ello, los candidatos esperan una nutrida participación. Esperamos una participación masiva, dado que es una consulta abierta donde cualquier ciudadano o ciudadana puede votar, es una refrendación de la democracia. También se realizará la consulta para escoger los participantes en las listas al Congreso, con la presencia de progresistas, que fue avalado por el Consejo Nacional Electoral.
Cuando se escojan los resultados, se tabularán como si fuera una sola elección. A partir de ahí, y una vez tengamos un solo partido, que es el pacto histórico, se tomarán decisiones de cómo conformar esa lista. De acuerdo con los resultados. Los puestos de votación serán los habituales y estarán abiertos entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. En las elecciones de la semana pasada para consejos de juventud se logró bajar el voto nulo del 23 al 2%. Según el registrador nacional, ello refleja la preparación que también hay para las de mañana y las del próximo año. 1.500.000 jóvenes votaron en las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud, lo que representó un incremento de la participación de 2 puntos porcentuales frente a los comicios de hace 4 años. Los votos nulos disminuyeron. Los votos nulos hace 4 años fueron cerca del 23%. Hoy escasamente el 2%, quiere decir que fue un diseño y una tarjeta electoral muy adecuado y una muy buena pedagogía. La registraduría destacó la velocidad con la que su software procesó los resultados. Y el año entrante tendremos elecciones para Congreso y Presidencia. Todas estas tareas que venimos haciendo son un preludio de las capacidades que tiene la registraduría. La entidad electoral también lanzó una alerta por falsos correos sobre la designación de jurados de votación para la consulta del domingo. Todas las comunicaciones oficiales que remite esta entidad provienen de cuentas que terminan en @registraduría.gov.co. Una cuenta diferente a esta no es información que hemos remitido oficialmente desde la registraduría. En la página web de la registraduría, los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación para las elecciones de mañana. Bogotá remontó 34 puestos en el índice TomTom de movilidad, que durante años lo tuvo en el primer lugar por el tiempo perdido en el tráfico, lo que indican los indicadores. La ciudad más atascada de América Latina es Barranquilla, según el índice TomTom, que mide el tiempo anual perdido en los trancones o tacos. Cartagena está en el puesto 10, Bogotá en el 16, seguida por Cali y Medellín. Esto indica que el metro ya comenzó a desatascar la ciudad. Esto es lo que indican los indicadores. La jornada de Halloween es el momento de pensar en el terror que significa para un ahorrador el asedio de las deudas fantasma. En esta temporada de Halloween, el mayor susto está en las deudas que se esconden en gastos que parecen inofensivos, pero que poco a poco se convierten en una carga silenciosa para su bolsillo. La facilidad de acceder al crédito ha hecho que más personas recurran al pago diferido, comprometiendo su capacidad financiera. Según cifras de la firma Bravo, la deuda promedio de los colombianos equivale a 16 veces su ingreso mensual. Entre los casos más comunes de estas deudas disfrazadas se encuentran las compras a cuotas de productos no esenciales como ropa, tecnología o viajes, así como el uso de tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos como alimentación, transporte o pago de servicios públicos. Las consecuencias suelen sentirse meses después con mayor estrés financiero, pérdida del control sobre los gastos y una sensación constante de que el dinero no alcanza, aun cuando sus ingresos no han cambiado. Algunas señales de alerta de que está cayendo en este ciclo son no saber cuánto debe realmente, sentir que el dinero se le va más rápido pese a mantener el mismo ingreso y no tener capacidad de ahorro. Y pasando a otra información, después de semanas de propaganda oficial venezolana con la repartición de fusiles y la preparación de una resistencia armada, hoy el jefe de facto del gobierno del país hermano salió a pedir paz en inglés y español, al mismo tiempo que intentaba imponer en su país sanciones unilaterales como las que a Trump se le critican contra Colombia. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. El discurso de Nicolás Maduro de responder al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la presencia de sus tropas en aguas del Caribe, cambió. Y es una agresión en camino de carácter militar. Y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente integralmente a esta agresión. Anteriormente, Maduro realizaba jornadas de rearme de la ciudadanía, donde personas de todas las edades recibían fusiles y entrenamiento para lo que él llamó agresión del imperio. Pero en la medida en que los ataques de la flota del Caribe de Estados Unidos se fueron alejando de Venezuela, al mismo ritmo que se acerca el portaaviones Gerald Ford, está pidiendo paz y productividad. More production para que haya peace.
Peace, peace, más producción. Esta vez sin armas, sin convocatoria a la resistencia, intentó una explicación bilingüe para que quedara su mensaje más a los norteamericanos que a los venezolanos. No guerra, no querer guerra. Haciendo un llamado a la paz. No a la guerra. Not war, not war, not war. Yes peace, yes peace, yes peace. Forever, forever, forever. Peace forever. Nicolás Maduro, quien junto con su familia, la de su esposa y los llamados narcosobrinos, está en la llamada lista Clinton desde hace 8 años, no obstante está replicando la estrategia de sanciones individuales a sus contradictores y hoy le pidió al Tribunal Supremo de Venezuela, el mismo cuya sala electoral lo posesionó sin triunfo electoral, que le retire la nacionalidad al líder opositor Leopoldo López. La autodenominada exfiscal de Hierro y actual concejal de Medellín fue denunciada ante la Comisión de Disciplina Judicial por presionar a testigos para que consiguieran falsos positivos de su despacho como investigadora, junto con otros actores de la Fiscalía y la Policía. En abril de 2022, la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Medellín denunció ante la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia al abogado Alex Alberto Morales por aparentemente presionar a testigos para que cambiaran sus versiones a favor de miembros de la oficina de Envigado. En esta investigación, que ya completa 3 años, el pasado 25 de septiembre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia compulsó copias para que sean investigados, entre otros, la autoproclamada exfiscal de Hierro Claudia Carrasquilla, el fiscal primero delegado ante el Tribunal de Antioquia, un coronel de la policía y un suboficial de la Dijín. Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que en el ámbito penal investigue los hechos que pudieran involucrar a Claudia Carrasquilla Minami, Nelson Andrés Celis Ortega, Héctor Jairo López y Mario Nicolás Cadavid. Lo anterior, de acuerdo con los testimonios de los que se hizo referencia en precedencia, recibidos en la actuación disciplinaria. De acuerdo con la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial, la compulsa de copias se da por el recaudo de por lo menos 10 testimonios que coinciden en señalar conductas disciplinarias y penales de los funcionarios judiciales y de policía. Entre los hechos relatados se mencionan pagos u ofrecimientos para inducir falsos testimonios, manipulación de actas y declaraciones mediante libretos, así como amenazas, presiones y uso indebido de programas de protección de testigos para obtener colaboraciones o impedir retractaciones. Según documentos conocidos por Noticias 1, tales conductas podrían configurar delitos como falso testimonio, fraude procesal, abuso de autoridad y cohecho, además de faltas disciplinarias por incumplimiento de los deberes funcionales de fiscales y agentes de la Dijín. El alto tribunal también compulsó copias para que los funcionarios de la policía sean investigados disciplinariamente. Compulsar copias de índole disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación respecto de Nelson Andrés Celis Ortega y Héctor Jairo López. Noticias 1 buscó al magistrado que ordenó la compulsa de copias, pero su secretario aseguró que este se encontraba ausente porque tiene graves problemas de seguridad, mientras que Claudia Carrasquilla aseguró desconocer el caso. Los trabajos en equipo requieren que haya comunicación entre los integrantes, pero también sobre quién y en qué momento y circunstancias deben hacer comentarios sobre el trabajo de los demás. El feedback o retroalimentación entre los miembros de un equipo de trabajo mejora su rendimiento y permite identificar tanto fortalezas como debilidades de la empresa a la que pertenecen. Sin embargo, exponer públicamente diferencias, inconformidades y errores puede perjudicar el ambiente laboral. Eso se pueden llegar a presentar diferentes errores. Uno, que todo se torne hacia la parte negativa. Entonces, de pronto, todo llevarlo hacia oportunidades de mejora sin estar reconociendo a la persona. Las oportunidades de mejora se deben manifestar constantemente para afianzar la comunicación entre los trabajadores y el jefe del proyecto. El feedback siempre tiene que ir acompañado como con esa empatía y de igual manera tiene que estar alineado también como a esas habilidades blandas que la empresa también pues de manera frecuente tiene que estar buscando. La retroalimentación no se origina exclusivamente en el jefe o autoridad del equipo, se desarrolla desde cualquier compañero de trabajo. Es un beneficio muy importante porque asimismo la persona ya es consciente y sabe a qué se tiene que ir encaminando y a qué le tiene que ir apostando y qué tiene que cambiar. Un feedback constructivo aumenta la productividad y genera un ambiente de trabajo colaborativo. Los estudiantes de primaria de un colegio distrital al sur de nuestra capital dialogaron en tiempo real con una astronauta de la estación espacial que orbita el planeta desde 1998.
Estudiantes del Colegio Cultura Popular en el sur de Bogotá dialogaron el pasado jueves con una tripulante de la NASA Estación Espacial Internacional, que desde hace 27 años orbita en la Tierra. La astronauta Saint Carman conversó con los estudiantes partícipes del programa ARIS Canadá de Comunicaciones de Radio de la estación. Nunca me imaginé estar en este tipo de cosas, pues porque en mi colegio tenemos un semillero de misión astronómica en el cual no hemos podido como tener tantos de estos momentos. Carman, que hace parte de la 11ª tripulación del programa conjunto de SpaceX de Elon Musk con la NASA, compartió sus experiencias en su misión espacial con estudiantes de primaria. Desde que me paré hasta que fui y pregunté, con muchos nervios, porque pues hablar con personas que han llegado tan lejos es difícil. Pudimos hablar con un astronauta en vivo, directo en el espacio, siendo una gran experiencia pues para todos. El ejercicio incluyó conferencias audiovisuales para observar en tiempo real la trayectoria de la Estación Espacial Internacional y dejó como fruto el sueño de algún estudiante para llegar en su futuro cercano a las estrellas. El abogado José Manuel Géneco, que está en juicio por el feminicidio de su esposa, tendrá que atender otro juicio por la presunta compra de un testimonio para ese mismo caso. Su amigo y exabogado fue el encargado de escoger al procurador en su caso, que de hecho ya comenzó a defenderlo. ¿Qué tal esto? Esta semana el abogado José Manuel Géneco fue acusado por la Fiscalía para que responda por el soborno a Gerald David Pereira, un menor de edad al que le habría ofrecido dinero a cambio de que asumiera la responsabilidad por el homicidio de su esposa, María Mercedes Géneco, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés. Le ofrecía el señor Géneco Valencia entregarle la suma de 5 millones de pesos o cualquier otra solicitud que el joven menor de edad para esa época hiciera. Exactamente, al menor se le pedía que negara la participación de Géneco en el crimen y que se inculpara por el asesinato de María Mercedes. Y en palabras de Gerald, en algunos de los elementos materiales probatorios, dijo que él no iba a asumir esa responsabilidad porque él lo defendía a él, pero después él no tenía quien lo defendiera, su señoría. En palabras del joven menor de edad en ese momento. Según la fiscal, a través del privado de la libertad Carlos Freites González, se hicieron los ofrecimientos al menor entre agosto y septiembre de 2023 en la cárcel Nueva Esperanza, donde los dos adultos y el menor estaban recluidos. Como ese día que él me tiró a hablar, yo no me la acerqué, como a las 2 horas de la tarde se me acercó Lalo ofreciéndome los 5 millones de pesos. No podrías... Para negar la responsabilidad del señor Géneco en el caso y hacerme cargo. La única vez que Géneco se acercó al menor fue antes de su interrogatorio y después del mismo fue que recibió la oferta de dinero. Que antes de entrar al interrogatorio el señor Géneco estaba buscándome el lado como para hablar y yo le dije que quería, que no tenía nada que hablar con él. Antes y después de que la fiscal explicara la acusación, para sorpresa de nadie, fue cuestionada por los delegados de la Procuraduría, que están bajo la dirección del Procurador Nacional para Asuntos Penales, Óscar Iván Hernández, exabogado en este proceso y amigo íntimo de Géneco. ¿Fue una vez o fueron varias veces? ¿O simplemente fue un tercero, Luis Carlos Freite, y habla con Gerard David y le dice, le mandaron a decir que le ofrecen 5 millones o lo que usted quiera por ir a declarar? El señor Géneco Valencia se cubre porque es que no estamos frente a un acusado común, estamos frente a un acusado que ha sido defensor público, que conoce las normas y que sabe a qué se estaba arriesgando si él directamente se acercaba al señor Gerald. Curiosamente, a Géneco se le prendió el micrófono en medio de la discusión sobre cómo se hizo o no el soborno, para sorpresa del procurador Ledesma. Entre agosto y septiembre de 2023. Yo le mandé a ofrecer la plata entre agosto y septiembre. Y aunque ni siquiera el abogado de Géneco habló de nulidades, el delegado de la Procuraduría, que también interviene en el proceso por homicidio, sí lo aseveró. Esto tiene una vocación de poca prosperidad y termina en una nulidad. ¿Por qué? Porque estamos sorprendiendo a la defensa. Aunque Ledesma ha asegurado que su jefe no tiene nada que ver con las decisiones que se toman en este caso, para las víctimas sigue siendo cuestionable la actuación de la Procuraduría, especialmente de Hernández. Era amiguísimos desde toda la vida, él es de Popayán, como José Manuel, se conocen yo creo que
40, 50 años. Junto a Ledesma está la procuradora Andrea Sánchez, quien radicó la constitución de la agencia para participar justo en este proceso y recortada por reírse en las audiencias del homicidio de María Mercedes Génico. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo, UNE, HBTV, en Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y X.